sindicatos siempre han tenido este segmento degenerativo a la larga, pero en relación a que el autor odiaba a los sindicatos, absolutamente no. Incluso él, de alguna manera, ensalza y él alaba mucho de las cualidades del sindicato. Eso sería Haynes. Gracias, Juan Manuel. Bueno, tenemos el micrófono abierto. Gerardo, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Juan Manuel, gracias por la exposición. Tengo una pregunta, justo hablando sobre esto del sindicalismo. Bueno, hay una tradición que el sindicalismo ha ido siguiendo y está en base a, bueno, esta tesis marxista de la lucha de clases. Y bueno, esta lucha de clases parecería que se la da en escenarios que parecerían anacrónicos debido a que en Bolivia, por ejemplo, tenemos estos números que nos dicen que más del 80% de los trabajadores, entre comillas, son informales, ¿no? Entonces, la pregunta es si crees que la informalidad de alguna forma está destruyendo o es parte de esta eh, disolución o destrucción de ese sindicalismo que en algún momento sí tuvo eh, alguna vigencia importante. Me acuerdo de Lechino Kendo, por ejemplo. Entonces, con esto de la informalidad, se destruye un poco la idea de masas organizadas, en tanto también, y tomar en cuenta que de un tiempo a esta parte se fomenta bastante el emprendedurismo, en el cual prácticamente la lucha de clases se la lleva al interior de uno mismo, porque resulta siendo su propio jefe, desaparece esta, esta dialéctica de alguna forma del jefe o patrón sobre el empleado. Entonces, ¿tú crees que en Bolivia se da esto, Juan Manuel, o cómo lo ves? Esa es la pregunta, gracias. Haynes, ¿respondo o esperamos al compañero que haga su No, de exposición? acuerdo, está bien tu respuesta y así vamos a ir dinamizando. Juan Manuel, Ya, adelante. perfecto. Bueno, bastantes temas que tocas. Bueno, en realidad son dos específicamente, pero me parece interesante sobre aquel sujeto boliviano que estuvimos discutiendo, por ejemplo, el tema de la informalidad, que creo que llega al 84,9 según las estadísticas. Pero hay algo particular. Estos sujetos están ajenos, en primer lugar, de las organizaciones, eh, no sé si se llaman las sindicales o las organizaciones representativas o los segmentos sociales que los denominamos. Para mí que no están exentos, al contrario, han sabido reformularse y han sabido configurar. Entonces, por ejemplo, los gremiales, que gran parte del que es 85% en redondeado, es la parte informal, han sabido rearticularse y han sabido construir un marco, un grupo de estos, y obviamente este grupo son ¿qué se llama? Los sindicatos de mercachifles, las representaciones civiles, la misma alcaldía es básicamente alguien que tiene que lidiar constantemente. Ahí tenemos sindicatos de choferes, de carniceros, de gremiales, de todo tipo de rubros, de panaderos, de carniceros. Incluso hay, creo que las ramas más pequeñas o las ramas especializadas tienen sociedades y grupos. Y sería interesante, yo al menos pregunto, creo que aquí todos tenemos tal vez una distinta formación en distintas áreas, y nos preguntamos que tenemos que al final de nuestras carreras o nuestras actividades laborales, inmiscuirnos en algún tipo, en algún grupo de estos grupos de la sociedad civil. Y yo digo, ¿son realmente grupos perfectos? O sea, me imagino un grupo de filosofía, un grupo de sociología, de los eruditos, o un grupo de los letrados. También
evitaría caer en esto. Yo compartiría con el autor en este sentido, diría que también es algo más propio de todos. Y en el segundo caso, cuando nos mencionas de la lucha de clases y cómo se habría tal vez perdido su condición de clase, que es una pregunta que prácticamente María Galindo hace prácticamente en casi todas sus intervenciones, ¿no? Sobre su condición de clase, que es un concepto marxista netamente, parece interesante en ese sentido, porque habría perdido esta conciencia de clase, este nuevo sujeto, tal vez más individual, más apartado. Es bastante ambiguo, yo diría, porque en gran parte, ¿qué consideraríamos en la actualidad? Las clases, existiría el proletariado en aquel sujeto mayoritariamente independiente. Ese creo que es un tema que, a diferencia del otro, es más difuso, porque entenderíamos que en principio no, porque no habría una relación directa, una relación laboral directa, entonces tal vez tendríamos que analizarla de manera más certera, que si existen realmente estas figuras de las clases, aún no podríamos hablar en pleno siglo XXI con todas las deformaciones que ha tenido la economía, podríamos seguir hablando de clases estructuradas o te podríamos hacer esa misma pregunta, porque a día de hoy, por ejemplo, vemos que los sectores más pudientes de nuestra región o de nuestra ciudad prácticamente han nacido en segmentos populares. El Alto es un interesantísimo ejemplo de cómo se blinda, por ejemplo, estas nuevas figuras del cholaje burgués, donde ya son personas que hace años prácticamente eran delegadas de una sociedad capitalista, neoliberal, etcétera, que han sido acomodadas y han logrado tener un interesante desarrollo. Universidades privadas de nombres que antes prácticamente eran solo abiertas para una clase, a día de hoy han sido más abiertas para el público en general. Incluso podemos ver que hay una mayoría de estos segmentos. Entonces yo diría que ahí es un tema más interesante que discutir y creo que lo dejaría abierto esa pregunta. Gracias. Bien, Juan Manuel, sí, están dejándose bastantes cosas en el tintero y cualquier compañero que quiera puede levantar la mano. Se dejan cosas como abiertas, el tema de el sindicalismo como una otrora escuela de formación de vida y también política, formación combativa y cómo es que si es que evidentemente esto era verdad, que se los formaba ideológicamente con una identidad y conciencia de clase, porque esto luego de el periodo neoliberal se ha completamente disuelto. No podríamos solamente decir, fue producto del 21060 y la relocalización, pues muchos sabemos que los orígenes del Plan 3000, el propio movimiento cocalero o la propia informalidad que viene al alto es producto de estas relocalizaciones, ¿no? Muchos acá, si no son hijos, son parientes de algún o conocen a algún familiar que ha sido minero y relocalizado y se ha tenido que dedicar a esta, para sobrevivir a esta condición de informalidad de subsistencia, muchas veces haciendo contrabando u otros, que no podría estar, diríamos, legalizada, pero ¿qué les quedaba de hacer? Porque el Estado ya había alzado las manos, ya con todas las reformas que viene con el 21060, bueno, las condiciones cambian totalmente y eso también juega en contra de todo este movimiento sindical, pero la cuestión queda pendiente, ¿no? Esta formación, esta conciencia de clase combativa, al primer, no diríamos al primer golpe, pues vivió desde el triunfo de la revolución del 52 hasta principios de los años 80 del siglo XX, un sinfín de luchas, persecuciones, golpes de Estado, alianzas estratégicas con universidades y otros sectores como los campesinos, SUTCB y demás, pero cómo es que a vistas, quien salió fortalecido de este último periodo, hablo del periodo neoliberal, fue lo que es el sector campesino indígena, las SUTCB, Bartolinas y demás que luego van a conformar los movimientos sociales que hasta ahora
por lo menos teóricamente, apoyan a lo que es el gobierno actual. ¿Cómo es que ha mutado eso, no? ¿Cómo es que se podría explicar eso? Y cómo es que, miren, parte de esto que estaba mencionando Gerardo acerca de la informalidad también tiene que ver con esta horadación que se ha dado de este sindicalismo. La pregunta, pero que pondría, ya no solo para Juan Manuel, sino para todos los compañeros, y es una pregunta que hay que llevarse, hay que tomar nota y comenzar a trabajarla, no es solamente por esa cuestión de una conversación, sería por qué este movimiento sindical no ha podido trascenderse a sí mismo, no ha podido superarse y se ha quedado en esa condición teórica de clase, le llamaría que luego de muchas luchas, justo producto de esas luchas, debería haber surgido una alternativa, una innovación, una reforma o algo que pudiera dar las condiciones para continuar de alguna manera la lucha. Pero lo que ha pasado desde una vista personal es algo más bien como que volver a las bases que nunca fueron del todo sindicales como tal. Había ahí algo más y el movimiento indígena por eso no estaba pintado ahí. Otra cosa es que no se lo tomaba en cuenta y a la caída de, vamos a decir, mejor dicho, el declive de lo que es el sindicalismo fue el que tomó la batuta con personajes como Felipe Quispe, Izquierda Unida con Alejo Vélez, incluso el propio, el que estuvo de coordinador, Olivera, también en la guerra del agua, la FEJUV en la guerra del gas, ya no se pueden considerar sola y netamente productos de esto que se ha llamado la historia del sindicalismo en Bolivia. Ahí hay una historia todavía oculta que al final ha dado las líneas de vida cuando ya el movimiento sindical, podríamos decirlo, lo pusieron en jaque. Bueno, compañeros, alguien más, si está levantando la mano, adelante. Hasta mientras podría agregar también esto. Este tema de la informalidad, de nuevo, al parecer ha desestructurado o quizás ha devuelto esa condición que muchos decían, Bolivia tiene que proletarizarse y está bien que haya mineros y más mineros, pero al final la cosa no fue para ahí. Hoy en día el tema de la informalidad ya subieron al grupo en el transcurso de la semana algunas estadísticas más allá que sean o no cuestionables, revelan algo que nosotros vemos todos los días. Una de las formas de saber que estás tributando, o sea, eres formal, es que emitas factura y rindas cuentas al Estado. ¿Quién de nosotros lo hace o quién no ha hecho alguna transacción, como se dice, sin factura? Creo que todos, entonces todos de alguna manera, incluso aquellos que están laburando y aportan, se sirven del sector informal para desarrollar lo que es la vida cotidiana. O sea que no estaríamos desligados. Es difícil que alguien por eso en Bolivia pueda decir soy totalmente formal, porque en últimas depende incluso indirectamente de los servicios informales. Sino cuando le hacen a uno la construcción un albañil o algún otro, eh, alguna otra transacción pequeña, no le da factura ni tampoco se registra como tal, cosa que en otros países sí está, diríamos, reglamentado. No serán grandes cosas, pero por esos detalles está la cuestión. Anatolia, adelante. Buenas tardes, buenas noches, compañeros. Yo quisiera argumentar lo siguiente. La práctica comunitaria del comercio informal trasciende al Estado colonial. Es una práctica que viene ya desde antes. El Imperio Inca tenía esta forma de organización social y en la actualidad es una de las maneras en las cuales se interactúa la sociedad. Ahora, respecto a la producción y a las relaciones de producción como relaciones sociales, me parece muy interesante la observación sobre el concepto de clase. Pero recordemos que Marx, que hay que recordar, era un intelectual judío, no precisamente muy, digamos, no hace fácil de leer el Capital, es un texto bien difícil. Él asume que la plusvalía es el factor que el empresario le quita
al proletario y es lo que hace que éste se enriquezca, siendo la diferencia de clases la cuestión de la propiedad de los medios de producción. Eso tiene esa teoría, tiene ese significado, pero ¿qué tal si planteamos esta teoría en los tiempos presentes?